Bienvenidos una vez más a este humilde rincón de YouTube donde desgranamos los secretos, los romances y los dramas que nos enganchan capítulo tras capítulo. Hoy, tengo para ustedes una pregunta que ha rondado en la mente de muchos, una pregunta que, si me permiten decirlo, tiene el poder de desatar una tormenta de suspiros y teorías. ¿Logró Can Yaman convencer a Demet Özdemir de grabar esa serie? Y claro, cuando digo esa serie, me refiero a la que todos estamos pensando, a esa que marcó un antes y un después en sus carreras y, seamos sinceros, en la nuestra también. Antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio, les invito a que, si aún no lo han hecho, le den a ese botoncito rojo de suscribirse. No se arrepentirán. Y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas investigaciones. Porque hoy vamos a desentrañar no solo el proceso creativo detrás de una serie exitosa, sino también las dinámicas personales que pueden influir en decisiones cruciales. Hablaremos de química en pantalla, de la magia que surge entre dos actores, y por supuesto, de si hubo una influencia, un empujón, una chispa particular de Can Yaman que inclinó la balanza para que Demet dijera el ansiado sí a un proyecto que los catapultaría a la fama mundial. Piénsenlo, el mundo entero, o al menos una gran parte, está pendiente de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que se conocieron en el set, la conexión fue palpable, ¿verdad? Esa energía que traspasaba la pantalla, esa mirada que decía más que 1000 palabras, ese entendimiento mutuo que hacía que sus personajes, Sanem y Can, se sintieran tan reales, tan humanos, tan enamorados. Y eso, amigos míos, no siempre es fácil de conseguir. Muchos argumentan que la elección de un papel no es solo una decisión profesional, sino también una cuestión de instinto, de la historia que te llama, de la visión que tienes para tu carrera. Y es cierto, Demet Özdemir es una profesional con una trayectoria impecable, y seguramente analizó cada guión, cada personaje, con la seriedad que merece. Sin embargo, no podemos ignorar la fuerza de las relaciones interpersonales, especialmente en un ambiente tan intenso como el de la filmación de una serie. Y si a eso le sumamos la creciente fama de Can Yaman en ese momento, su carisma arrollador, su energía contagiosa, bueno, la pregunta se vuelve aún más tentadora. ¿Podría ser que Can, con su entusiasmo y su visión del personaje, haya logrado contagiar a Demet de esa misma ilusión? Imaginen la escena, están discutiendo el proyecto, hablando de los personajes, de las tramas, y Can, con esa chispa en los ojos, le cuenta a Demet lo que él ve en la historia, cómo se imagina a Can David, cómo cree que sus personajes pueden brillar juntos. Es posible que esa conversación, esa pasión compartida por el arte, haya sido el catalizador que faltaba. No estamos hablando de manipulación, en absoluto. Estamos hablando de la sinergia que puede crearse entre dos artistas que se respetan, que se admiran, y que sienten esa conexión especial que, francamente, se notaba a leguas. Recuerden los inicios de Erkenci Kuş, el pájaro soñador. Era un proyecto que prometía, pero como tantos otros, podía caer en la rutina de las comedias románticas turcas. Sin embargo, desde el primer episodio, algo era diferente. La forma en que interactuaban, la espontaneidad de sus diálogos, esa tensión romántica que se mascaba en el aire. Y gran parte de esa magia, estoy segura, se debió a la química que existía entre ellos, no solo en pantalla, sino también fuera de ella, creando un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Se dice que Can es un actor muy entregado a sus personajes, que se sumerge por completo en cada rol. Y si él estaba convencido de que Erkenci Kuş era un proyecto con potencial, de que la historia de Sanem y Can tenía algo especial que contar, es muy probable que haya compartido esa convicción con Demet. Quizás en alguna conversación privada, le habrá expuesto su entusiasmo, sus ideas, su visión de cómo podían hacer que esos personajes cobraran vida de una manera inolvidable. Y Demet, como una actriz sensible y profesional, seguramente valoró esa pasión y esa perspectiva. Pensemos en la importancia del elenco en una serie. Un buen protagonista puede elevar un guión mediocre, pero una pareja con una química explosiva puede hacer que una historia buena se convierta en un fenómeno. Y la pareja Can-Demet era precisamente eso, explosiva. Su conexión era tan fuerte que traspasaba las barreras del idioma y de la cultura, conquistando audiencias en todo el mundo. ¿Fue pura casualidad? ¿Fue solo el talento de ambos? ¿O hubo un factor humano, una influencia, un convencimiento mutuo que selló el pacto para esta aventura? No olvidemos que las decisiones de carrera son complejas. Demet Özdemir ya tenía una carrera sólida antes de Erkenci Kuş. Había trabajado en otras series exitosas y se había ganado un nombre en la industria. Entonces, ¿qué la
impulsó a sumergirse en este proyecto en particular. Más allá del guión y del potencial del personaje de Sanem, es plausible considerar la influencia de su compañero de reparto. Can Yaman en ese momento ya estaba generando un gran revuelo con su carisma y su presencia escénica. Su energía era contagiosa, y es muy probable que haya infundido en Demet la misma emoción y la misma visión sobre el potencial de la serie. Imaginen las conversaciones en el set. No solo sobre las escenas, sino también sobre el futuro, sobre las expectativas, sobre la ambición que ambos tenían para este proyecto. Puede que Can le haya dicho a Demet algo así como: Demet, esta historia tiene algo mágico. Siento que juntos podemos crear algo realmente especial. Tú, Sanem, mi Can, ¿vamos a hacer historia? Y Demet, viendo la pasión en los ojos de Can, sintiendo esa conexión única que ya empezaba a forjarse, pudo haber sido convencida no solo por la historia en sí, sino también por la promesa de una colaboración tan potente. También es importante considerar el momento de sus carreras. Ambos eran actores jóvenes con un gran potencial, y esta serie les ofreció la plataforma perfecta para demostrar su talento a una escala internacional. Si Can vio en Demet a la actriz ideal para darle vida a Sanem, y si la convenció de que juntos podrían lograr algo extraordinario, entonces su influencia habría sido fundamental. No se trata de que uno haya forzado al otro, sino de una colaboración y una persuasión mutua, impulsada por la visión compartida y la creencia en el proyecto. Hay quienes dicen que cuando dos personas tienen esa chispa, esa conexión que se siente incluso a través de la pantalla, es difícil resistirse a la idea de explorarla. Y en el caso de Can y Demet, esa chispa estaba ahí, encendida desde el principio. Si Can, con su personalidad magnética y su pasión por la actuación, pudo haber transmitido a Demet la emoción y la convicción de que Erkencicus sería un éxito, entonces su papel en la decisión de ella de unirse al proyecto podría haber sido más significativo de lo que pensamos. Piénsenlo, la actuación es un arte de colaboración. Y cuando los colaboradores se entienden, se complementan y se impulsan mutuamente, los resultados pueden ser espectaculares. Podríamos estar ante un caso donde Can Yaman no solo interpretó a su personaje de manera magistral, sino que también actuó como un catalizador para que Demet Özdemir se sumergiera de lleno en esta aventura que cambiaría sus vidas profesionales. Es una posibilidad fascinante, ¿no creen? No tenemos las conversaciones exactas, no tenemos el testimonio directo de que Can la convenció. Sin embargo, la evidencia está ahí, en la pantalla, en la química, en el éxito avasallador de la serie. Y a veces la forma en que dos actores se complementan, la forma en que sus personajes respiran juntos, nos dice mucho más que cualquier declaración pública. La pregunta sigue abierta, flotando en el aire como la promesa de un nuevo romance, de una nueva aventura. Y mientras más lo pensamos, más plausible se vuelve la idea de que la pasión y la convicción de Can Yaman jugaron un papel importante en esa decisión. Y es que no se trata solo de actores que recitan diálogos. Se trata de almas que se conectan, que vibran en la misma sintonía creativa. Y cuando esa conexión existe y uno de ellos tiene la visión y la energía para contagiarla, es muy probable que la magia suceda. ¿Fue ese el caso de Can Yaman y Demet Özdemir? Yo personalmente creo que hay muchos indicios que apuntan a que sí. La fuerza con la que defendió el proyecto, la forma en que hablaba de sus personajes, la energía que transmitía, sin duda debió haber resonado en Demet y la ayudó a tomar esa decisión. Para cerrar esta pequeña investigación sobre la química y las decisiones de carrera, podemos decir que si bien la elección final de Demet Özdemir de unirse a Erkencicus fue sin duda una decisión personal y profesional suya, es muy probable que la pasión, la visión y el carisma de Can Yaman hayan jugado un papel significativo. La sinergia que crearon en pantalla es innegable y esa magia, esa conexión especial, a menudo nace de la colaboración y la convicción mutua. No podemos afirmar categóricamente que él la convenció, pero sí que probablemente la inspiró, la entusiasmó y la ayudó a ver el increíble potencial de una historia que se convertiría en un fenómeno global. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. Una mirada más profunda a la dinámica detrás de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final de este vídeo, y ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Creen que Can Yaman tuvo un papel crucial en la decisión de Demet? ¿Qué otros factores creen que influyeron? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a
ese botón de me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.